Hola, en este video explicaremos los cambios realizados en la entrega 2 de nuestra aplicación respecto a la entrega 1. Como pueden recordar, en la primera entrega entregamos una imagen Docker única que contenía tanto la aplicación como el worker. Para facilitar el despliegue de nuestros componentes en las instancias de Google Cloud Platform, hemos decidido dividir la imagen de Docker en dos, una imagen para la aplicación y otra para el worker. Esto permitirá una mejor administración de recursos y facilitará el despliegue en GCP, dado que en la arquitectura final se despliegan estos servicios en instancias diferentes y no se comunican directamente sino por la base de datos. Además, también hemos implementado un sistema de archivos de red que permite compartir los archivos entre las instancias de GCP. Esto se hace a través de una instancia NFS a la que ambas instancias del worker y la aplicación tienen acceso. Para desplegar la aplicación en GCP, primero deberá crear una instancia de Cloud SQL y una instancia NFS. Luego creará dos instancias de Compute Engine, una para la aplicación y otra para el worker. Por decisión de negocios se seleccionaron instancias de cómputo serie N1F1 micro. En ambas instancias utilizará la imagen de Docker correspondiente y las ejecutará utilizando los comandos adecuados. Se agregó a los comandos un tag que relaciona el volumen a usar del NFS dentro de los contenedores de Docker. Para ejecutar el worker deberá ingresar los siguientes comandos, los cuales instalan Docker en su máquina virtual, descargan la imagen y se ejecuta el contenedor correspondiente. Una vez que se haya descargado la imagen y ejecutado el contenedor, el worker estará revisando nuestra base de datos periódicamente para encolar las tareas de compresión en base a los registros que estén sin procesar. Para ejecutar la aplicación, deberá ingresar los siguientes comandos, muy similares a los utilizados en el worker previamente. Una vez que se haya descargado la imagen y ejecutado el contenedor, la aplicación estará lista para recibir peticiones. Puede encontrar más información sobre cómo utilizar esta app en la documentación de la API en Postman. Vamos a realizar una demostración rápida del funcionamiento de nuestra aplicación. Entonces, por un lado tenemos la instancia de la aplicación y vamos a irnos a Postman y vamos a hacer sign up. Aquí vemos son 200 de la petición y nuestro token ha sido actualizado en las variables de la colección. Del mismo modo podemos hacer login y ahora estamos autorizados para hacer cualquier petición. Entonces, por ejemplo, en este momento subimos un archivo y deseamos obtener un zip de este archivo. Acá podemos ver la petición. También podemos obtener las tareas que están en este momento en la base de datos cargadas o procesadas, como en este caso. Este endpoint tiene unos parámetros que si simplemente queremos obtener, por ejemplo, 5 máximo, los obtenemos y podemos especificar si queremos los últimos o los primeros según su ID. También podemos obtener una task por ID y aquí obtuvimos nuestra tarea con nuestro ID 2000. También podemos borrar una tarea para que no se realice. Por último podemos obtener un file por su nombre y de este modo los usuarios pueden descargar el archivo correspondiente, como vemos en este caso. Aquí tenemos, por ejemplo, también las tareas en Celery que se están ejecutando cada 10 segundos y cuando encuentran alguna operación simplemente la ejecutan para comprimir. Por otro lado, en el NFS podemos ver estos archivos que efectivamente se están cargando
se están comprimiendo correspondientemente. Ahora vamos a hablar de la arquitectura, los cambios que hicimos en Celery y la configuración del Cloud SQL. Entonces ahora, como pueden ver, estamos viendo el diagrama de arquitectura de la infraestructura que montamos en GCP. Básicamente todo lo que tenemos a nuestro control está montado ahí, tanto el worker como el file server como el API REST que tenemos en Flask. Entonces vamos a hacerle un poquito de zoom aquí para poder ver más o menos qué es lo que está sucediendo. Básicamente tenemos todo excepto el sistema de archivos metidos dentro de un container de Docker. Esto va a facilitar la escalabilidad de la aplicación. Entonces, como podemos ver, cada instancia de Compute Engine correspondiente tiene un contenedor de Docker en donde se van a desplegar ciertas aplicaciones. En este caso, solamente se está desplegando en esta máquina el API REST de Flask. Aquí podemos ver que este container de Docker tiene varias cosas. Tiene tres cosas en específico: el broker, el bit de Celery y el worker en sí de Celery. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? El Docker contiene estas tres cosas, entonces exponemos para cada uno pues los puertos correspondientes porque el Celery Bit se conecta con el broker al igual que el worker de Celery. Entonces, el bit lo que hace es agendar las tareas por cada cierto tiempo, en este caso creo que es 1 minuto. Estas tareas todas se van agendando al broker y luego el worker va trabajando en esas tareas para actualizar la base de datos. Entonces, vamos a ver el código para ver más o menos de lo que les estoy conversando. Mientras el código se abre, vamos a ver cómo está básicamente configurada la base de datos dentro de nuestra aplicación. Nosotros tuvimos en cuenta que eh, que la comunicación entre las instancias de GCP y la instancia de SQL podían traer cuellos de botella a la aplicación dependiendo de cómo utilizamos esa conexión. Así que lo que hicimos fue conectar la base de datos por medio de la IP privada, de manera que se redujera la latencia porque ahora la comunicación se hace dentro de la private network de GCP sin necesidad de tener que hacer como todo el salto a través de Internet, lo cual reduce exponencialmente la latencia. Entonces, en este caso podemos ver que configuramos una máquina que tenía 3.75 gigabytes de memoria y 10 gigabytes de almacenamiento en hard disk drive para mitigar los costos que tenían que ver con el despliegue de la base de datos en la aplicación. Entonces, esta es básicamente la base de datos que tenemos hasta ahora. Ahora vamos a abrir el repositorio de nuestra aplicación para realizar los cambios que le hicimos a la estructura del Celery y entender básicamente cómo está funcionando esta situación. Entonces vamos a abrir este repositorio de aquí, que es en donde está el código. De hecho, pueden encontrar todo el código entrando al repositorio eh, del curso que tenemos para la entrega de esta semana. Entonces, vamos a ver que para esta entrega lo que hicimos fue dividir las responsabilidades. En la entrega pasada nada más teníamos un solo archivo de Celery con todas las cosas y ese archivo se comunicaba directamente, perdón, y el broker se comunicaba directamente con la aplicación que hicimos en Flask. Esta vez, para cumplir los requerimientos que nos habían asignado, lo que hicimos fue básicamente separar eso y que ahora eh, la aplicación en Flask simplemente lo que hiciera era básicamente actualizar cosas en la base de datos y el bit de Celery lo que va a hacer es revisar si hay cosas en la base de datos que necesitan ser cambiadas y de ahí comienza a generar las tareas. Entonces vamos a ver aquí en esta cosa de tasks, en donde está básicamente toda la configuración. Entonces, como podemos ver, solamente tenemos una sola task de Celery, en este caso es check database, solo podemos saber porque está decorada con este decorador de app.task. Entonces, básicamente lo que aquí sucede es que hago una query a la base de datos para mirar si hay alguna tarea con estado de uploaded, porque en caso de que sea así, significa que
que hay archivos que todavía no se han procesado y esos son los archivos que necesitamos para básicamente hacer las tareas. Entonces, para cada archivo eh, comenzamos a analizarlo y vamos haciendo la compresión. Entonces, esta es la tarea. Vamos a ver. Y esta es la configuración del bit. Entonces, básicamente, la configuración lo que dice es como, oiga, esta tarea la voy a correr cada 10 segundos y cada 10 segundos voy a agendar que el worker revise la base de datos. Entonces, esto va a ser como que el worker va trabajando con las tareas que se le agendan cada 10 segundos y va actualizando la base de datos y procesando los archivos. Aquí pues está la configuración del Celery junto con la URL del broker y así. Y en general, esta sería la parte de la entrega que tiene que ver con la cola de Celery y con la arquitectura del programa. Ahora mostraremos cómo creamos, configuramos y ejecutamos el servidor de archivos de red o NFS. Para ello, creamos una instancia de una máquina virtual específica para tal propósito, con las mismas configuraciones del resto de máquinas virtuales App, Worker y Tester. El primer paso que tuvimos que desarrollar fue descargar la librería NFS Kernel Server en la instancia NFS. Todo esto para crear la carpeta compartida y configurarla. Como ya dije, tenemos que crear esta carpeta. Por motivos de nuestro proyecto decidimos llamar a esta carpeta User Files, como se puede observar acá. Seguidamente tuvimos que, como tal, establecer que esta carpeta iba a ser la carpeta que se iba a compartir. Para ello, tuvimos que acceder al siguiente archivo en el siguiente directorio, etc/exports, el cual define estas configuraciones. Lo primero que tuvimos que especificar fue la ruta de la carpeta compartida. Seguidamente, se establecen las IPs de los servidores o máquinas virtuales que van a poder acceder a esta máquina. Por motivos de simplicidad para el desarrollo del proyecto, pusimos un asterisco que denota que cualquier máquina virtual va a poder acceder a esta carpeta. Seguidamente, tenemos que definir los permisos de estas máquinas virtuales. Establecimos read y write. Adicionalmente, establecimos que todas las conexiones de subida o bajada de archivos tienen que ser de manera sincrónica. Los otros dos parámetros son un mismo para simplificar las conexiones de las máquinas virtuales a esta carpeta, eliminando algunas restricciones que podían entorpecer este proceso. Como último paso, en esta máquina virtual se tiene que guardar este archivo y reiniciar el servidor NFS. Ahora, por motivos del modelo, el file server es un intermediario entre el app y el worker. Como es de esperarse, tuvimos que añadir ciertas especificaciones en la instancia de la app y el worker para poder establecer esta conexión. Tomando como ejemplo app, en la consola tuvimos que ejecutar el comando para instalar la librería NFS Common que nos permite establecer esta conexión. Seguidamente tuvimos que crear el directorio que iba a servir como puente entre el directorio del NFS que tiene todos los archivos compartidos y esta máquina en específico. Para ello, creamos el directorio en mnt nfs. Esta va a ser el directorio que va a ser el puente entre el NFS y esta instancia. Antes de entrar a esa carpeta, tenemos que ejecutar una instrucción adicional que como tal va a vincular estas dos máquinas virtuales. Esta no es más que un mount especificando la IP de la máquina virtual del NFS, que es la siguiente, el nombre del directorio que tiene la carpeta comprimida y el directorio que va a servir como puente en la instancia en la que estamos, en este caso mnt nfs. Al hacer esto se crea la conexión. Al entrar en este archivo, podemos ver unos cuantos archivos que ya hemos usado para probar el correcto funcionamiento.
como se puede observar, son los mismos. Pero para corroborar el correcto funcionamiento, creamos el archivo ejemplo.bit, que como tal no está en esta carpeta. Para ello, todo lo que copie en esta carpeta se va a vincular y va a poder ser accedido por las otras máquinas virtuales que tengan esta conexión. Entonces vamos a hacer un copy del ejemplo.bit en el directorio user files. Al hacer esto, podemos ver cómo este ya está en esta carpeta y como un modismo de reiniciar esta carpeta, podemos observar que ya está disponible para la máquina virtual de app. El mismo proceso se desarrolla en el worker para establecer esa conexión. Al tener este archivo disponible en esta carpeta puente, ya esta máquina virtual puede descargarlo o subir sus propios archivos que van a poder ser habilitados en la máquina del NFS. Cabe recalcar o es importante aclarar que en este ejemplo desarrollamos esta línea de código para establecer la conexión. Lo hicimos de esta manera porque podemos acceder muy fácilmente a las consolas de estas dos máquinas virtuales. Pero como nosotros utilizamos Docker para subir las imágenes a estas máquinas virtuales, la línea de código cambia un poco, pero sigue la misma nomenclatura. Simplemente hay que cambiar el inicio. A la hora de hacer el Docker run, se debe añadir la etiqueta "-b" y seguir esta misma lógica. Especificar el directorio en la carpeta del NFS y el directorio al que quiera apuntar. De resto, el funcionamiento es exactamente el mismo. Bueno, ahora vamos a exponer el análisis de capacidad que se realizó para la aplicación. Para realizar este proceso utilizamos una máquina virtual que realizamos en la arquitectura de Google Cloud. Esta máquina virtual tenía la característica de ser una máquina virtual Windows, utilizando, aquí están sus especificaciones, todas están de acuerdo a lo que se nos fue solicitado en el documento. El primer escenario nos pedía revisar cuál era la máxima cantidad de peticiones HTTP que se podían soportar en el API utilizando 30 archivos publicados. Para realizar este proceso utilizamos el JMeter, esa fue la herramienta que se decidió utilizar para realizar todas las pruebas, y enviamos 30 archivos que se mantuvieron publicados para un usuario. Después de esto, lo que decidimos hacer fue enviar solicitudes del tipo GET a un archivo en específico y empezamos aumentando las solicitudes y aumentamos las solicitudes hasta que finalmente teníamos datos suficientes para poder dar una conclusión. Aquí se pueden ver en las gráficas cómo el tiempo de respuesta y los errores se mantienen muy constantes hasta que se llega más o menos a los 40.000. A los 14.000, perdón. En este caso podemos ver que empieza a aumentar el tiempo de respuesta de forma exponencial, mientras que los errores empiezan también a subir levemente. Ya cuando superamos la barrera de los 15.000, el tiempo crece, se extiende demasiado y los errores al igual. Vemos que ambas gráficas tienen una forma muy similar y aumentan su crecimiento en un punto muy parecido, lo cual nos puede dar mucha información relevante acerca de la arquitectura de la aplicación, principalmente que solamente que tenemos un buen desempeño en solicitudes de búsqueda hasta llegar a los 15.000 usuarios. En este punto es donde empezamos a encontrar el cuello de botella, en donde las solicitudes empiezan a tardar más y algunas esperan tanto tiempo en salir que terminan provocando errores. Ahora, para hablar del segundo escenario, aquí lo que sucedió fue que teníamos que definir cuánto era la máxima cantidad de archivos que podíamos procesar por minuto antes de que el tiempo de respuesta promedio superara los 10 minutos. 600 segundos, aunque en este caso será tomado en milisegundos, ya que esa es la métrica que nos brindó JMeter. Tenemos dos gráficas, esta es un poco más reducida para ver los tiempos que se estaban estipulando.
para esa cantidad de usuarios, y esta que es un poco más amplia nos puede dar una pequeña perspectiva de cómo va a ser el crecimiento en relación a aumentando la cantidad de usuarios. Este escenario tuvo un caso muy particular debido a que después de los 3.000 usuarios empezamos a ver un pequeño cuello de botella, debido a que había una gran cantidad de solicitudes, pero esas empezaron a tardar más y a tardar más a la hora de aprovechar el sistema de procesamiento de archivos. No obstante, si vemos ambas gráficas, vemos que su comportamiento, a comparación del comportamiento de la gráfica anterior, es lineal, por lo cual podemos esperar un escalado mucho más estable a la hora de las respuestas. También cabe resaltar que la máquina virtual a veces se queda un poco sin recursos, entonces las pruebas no podían, algunas veces fallaban, otras veces se congelaban, y eso podía provocar de pronto que tuviéramos que reiniciarlo y que algunos datos se perdieran. Sin embargo, aquí podemos concluir que el sistema para manejar procesamiento de archivos es muy lineal, así que realmente tiene un escalado con alta posibilidad, y finalmente podemos ver cómo tenemos un sistema que puede ser bastante constante y estar preparado para una sobrecarga de usuarios. Finalmente, podríamos decir que se debe trabajar un poco más en el manejo de solicitudes que dentro de la aplicación. La solución que nosotros proponíamos era una arquitectura basada en servicios, y esa pensamos que es la mejor forma de poder solucionar los problemas que podría llegar a presentar la aplicación o que podemos llegar a identificar gracias a estas pruebas de estrés.